Colegio Sonorense de Enfermeras. Se consolida la enfermería en el estado de Sonora, así como a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil experta en el ámbito asistencial, gerencial, docente y de investigación, además líder en el estado de Sonora desde 1972, con 53 años de experiencia. Trabaja con ideales del Consejo Internacional de Enfermería. De la mano con la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Y con apoyo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Velamos para que todos los colegas alcancen el éxito en su quehacer profesional, innovar la salud y brindar seguridad en los procesos. El equipo del Consejo Directivo, comités que lo integran y profesores, son una fortaleza en la vigilancia del ejercicio profesional como lo marca la ley. Brinda actualización a los recursos humanos, innovando la salud para que brinden cuidados de excelencia, crear políticas públicas y generar nuevos conocimientos que hagan un verdadero cambio en la profesión. A fin de mejorar la práctica profesional, como dice el lema del colegio, unión, estudio y superación, para seguir haciendo historia. Sé parte del cambio. Te estamos esperando. Están todas y todos invitados al 22º Congreso Nacional e Internacional del Colegio Sonorense de Enfermeras 2025. 360 grados, nuevas miradas, nuevas prácticas. El cual se llevará a cabo el día 6 de septiembre en horario de las 8 a.m. a las 2 p.m., donde tendremos invitados de reconocimiento a nivel local, nacional y también internacional. Entre ellos la doctora Teresa Maldonado, presidenta de la FENSE, el doctor José Eduardo Carvajal de Costa Rica, la maestra Alejandra Bañuelos y muchos profesionales más. No dejes tu aprendizaje para después. Comunícate con nosotros e inscríbete. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras y de nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández, le damos la bienvenida a esta sesión, cuyo tema se denomina Aprendiendo a Caminar en mi duelo, la cual será impartida por la licenciada en Psicología Lidia Elizabeth Pasos Cárdenas. Antes de comenzar, me permito dar lectura a su semblanza académica. Ella es licenciada en Psicología Clínica, además de estudiar una maestría en Tanatología. Es miembro y alumno distinguido de la primera generación de la maestría de Tanatología del Centro Universitario de Sonora. Además de contar con un diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología.
un diplomado en ansiedad, depresión y suicidio, diplomado en duelo infantil, además de una certificación en estrategias terapéuticas para aplicar las tareas del duelo. Cedo el micrófono, licenciada, para que pueda iniciar su presentación. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Es que no escuchaba a nadie. Sí, ya la presentaron. Mil disculpas. La Gracias. verdad es que tuve problemas para conectarme y apenas me pude conectar, pero no escuchaba nada. Primero, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Steffi, Génesis, al grupo de enfermeras también del Colegio Sonorense. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, veo que ya avanzaste un poquito con las diapositivas. El tema que voy a compartirles esta tarde es aprendiendo a caminar en mi duelo. Mi nombre es Elizabeth Pasos. Soy psicóloga, soy tanatóloga y soy la coordinadora del grupo de duelo de Funeraria San Martín. Me gusta mucho hacer mis pláticas como una charla. No me gustan los monólogos, me gusta mucho que participe el grupo, me gusta mucho que me pregunten. Pueden incluso a lo largo de la charla ustedes mismas participar levantando la mano, pueden hacer alguna aportación que siempre será muy bien recibida y pues para enriquecernos todos. El duelo como tal, vieron al principio la parte de la definición. Génesis, ¿me ayudas en la parte de la definición donde viene la definición de lo que es el duelo, por favor? Génesis. Ok. Un poquito para atrás, por favor. Un poquito más atrás. Todo eso ya lo caminaron. Más atrás. Debe de ser la diapositiva 2 o 3, más o menos. Estás muy adelantada. Vete al principio.
desde allí. Bueno, ya mi presentación me dices que ya la hiciste. Tengo una licenciatura en psicología clínica y una maestría en tanatología, diplomada en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, diplomada en ansiedad, depresión, suicidio y en duelo infantil y certificación de la aplicación de las 15 tareas del duelo. Vamos a empezar entonces con lo que es el concepto primero de lo que es el duelo. Yo quisiera que me explicaran de manera breve, sencilla, qué es lo que entienden cuando escuchamos la palabra duelo. La palabra duelo en sí misma significa dolor. Significa un camino que habremos de transitar después de sufrir la pérdida significativa de un ser querido. Nosotros como tanatólogos creemos firmemente que después de una pérdida tan significativa de una persona, un objeto o cualquier otra situación de índole que implique el rompimiento de un vínculo afectivo, implica un duelo. Para efectos de esta charla vamos a enfocarnos en lo que es la pérdida por muerte física. Estamos convencidos que al perder un ser querido, nuestra vida cambia, nuestra vida se trastoca y efectivamente nunca volvemos a ser los mismos. Es un comentario que la gente en consulta con mucha frecuencia menciona. Es que mi vida cambió a partir de que perdí a mamá, a papá, hijo, pareja, lo que la persona haya perdido, y la persona siente que su vida cambió y no volvió a ser la misma. En efecto, aprendemos en el camino del duelo que es precisamente eso, un camino y un proceso, porque no es para quedarnos allí, es para transitarse. Y esta tarde vamos a ver un poco acerca de los pasos que vamos a conocer primero, los momentos que se viven durante este trayecto y cómo poco a poco, identificando los elementos y cada uno de esos momentos del duelo, vamos a ir transitando a poco a poco. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el duelo es una reacción natural y emocional que vivimos tras una pérdida. Es la adaptación y la reconstrucción de la vida sin aquello que perdimos. Adelante, por favor. En ninguna otra situación como el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico porque duele el cuerpo, psicológico, duele la personalidad social, duele la sociedad y su forma de ser, familiar porque nos duele el dolor también de los otros, en especial nuestro círculo cercano, que son nuestra familia, y espiritual porque duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele, según la definición de Jorge Montoya Carrasquilla. ¿Por qué duele el pasado? Decimos porque duele el presente y especialmente el futuro. Duele el pasado porque nos duelen los recuerdos, duele lo vivido con ese ser querido, duele el presente porque no lo entendemos. El impacto de la pérdida es tan fuerte que nos negamos a aceptar que perdimos a nuestro ser querido y no entendemos lo que sucede. Por eso duele el presente, porque no lo comprendemos. Y obviamente duele el futuro porque tenemos pues la certeza de que por lo menos en este plano, físicamente a esa persona ya no le veremos. Seguimos, por favor. Cosas y frases que me han dicho y que no me han ayudado en mi duelo. Para comprender mejor nuestro transitar por el duelo, yo quisiera que de manera muy sencilla, muy práctica, me dijeran ustedes, me compartieran en unos minutos cosas o frases que las personas les hayan dicho y que no les han ayudado en su proceso de duelo. Ejemplo, no llores, déjalo descansar. ¿Qué más les han dicho? ¿Alguien que me quiera compartir? Cosas o frases que les han dicho a las personas y que no han ayudado en nuestro proceso de duelo. Lo clásico, lo siento, ¿no? Lo clásico, lo siento, así es. Cuando generalmente o muy posiblemente la persona que nos lo está diciendo, nos lo está compartiendo, no tiene idea de lo que es vivir una pérdida como la que nosotros estamos viviendo en ese momento. Lo siento, así es. ¿Qué más nos han dicho que no nos ha ayudado en nuestro duelo? Que ya es en un lugar mejor. Está en un lugar mejor, así es. Y nosotros Buenas decimos, tardes. buenas tardes, y nosotros decimos, está mejor con nosotros. Adelante.
Disculpe, lo que pasa es que, por ejemplo, yo también tuve una pérdida hace años Ajá, y falleció mi esposo. Y yo pues ajá. muy joven, porque duramos 8 años de casado y me chocaba que la gente llegaba y me decía, luego vas a rehacer tu vida, vas a ver, y me daba mucho coraje, me molestaba que me lo dijeran. Entonces, porque uno está pasando por ese proceso, ese dolor, y la gente todavía, luego vas a rehacer tu vida con ganas de darle unas cachetadas a la gente, porque sí dan ganas, ¿no? Pero ya Sí, después tú lo comprendes y te lo decían porque te aprecia, no por lo que sea, pero en el momento no, uno no lo quiere escuchar, pues. totalmente. Aparte de la pérdida, por ejemplo, de los hijos y la pérdida del esposo, ahorita que lo mencionas, todas las pérdidas obviamente son dolorosas, pero la pérdida de un hijo y la pérdida de un esposo son significativamente más, de mayor impacto, en primer lugar por los hijos por obvias razones. Y en el caso de los esposos, cuando pierde uno a la pareja, es una pérdida mucho, mucho, muy significativa y de un gran impacto emocional, porque resulta ser que la pareja es la persona, bueno, a diferencia de los hijos, de los padres, de los hermanos, que nosotros no los escogemos. Si usted quiere la vida o Dios o lo que usted crea, pues se los pone en el camino, ¿no? Usted no escogió a sus hijos, no escogió a sus padres, a sus hermanos, pero resulta ser que al compañero de su vida, a su pareja, usted sí lo escogió. Y eso lo hace tan, tan doloroso porque es la persona con la que usted crea un proyecto de vida, ahora sí que literal, para todos los días de su vida. Es la persona con la que usted escoge llegar al final del camino y el hecho de que se pierda un esposo, y te escucho muy joven, debes de haber perdido a tu esposo muy joven, es lo que la gente siempre nos dice, vas a volver a rehacer tu vida, estás muy joven, como si una persona fuera a reemplazar a la otra. Y sabes, vamos aprendiendo también que la gente, al decirnos esos comentarios, cabe señalar primero que los hacen desde sus propios recursos, desde sus propias experiencias. Quizás no sea la respuesta que nosotros necesitamos para aliviar nuestro dolor, nuestro pesar por la pérdida que estamos viviendo, pero a final de cuentas la mayor parte de las ocasiones son comentarios que son bien intencionados, aunque no sea la respuesta que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Correcto? Seguimos, por favor. Génesis, adelante, por favor. ¿Qué factores determinan la respuesta a la pérdida? En primer lugar, el nivel de apego. Se hace referencia a la intensidad y la calidad de la relación que se tenía con la persona fallecida. Esta palabra para muchos de nosotros va a ser nueva. ¿Qué es esto de parientómetro? Bueno, es un término que usa el doctor Jorge Montoya Carrasquilla en su libro Guía del Duelo, y él dice que no existe un parientómetro, es decir, no es el grado de sangre consanguíneo lo que en este caso hace que la pérdida sea significativa, ¿no? La reacción tampoco depende del tiempo o la duración de la realidad. Lo importante es que la pérdida signifique para uno algo importante. Les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer, no porque seamos madres o padres, eso hace que la relación por ser sangre sea más significativa. Por ejemplo, si yo tuve el caso que no haya vivido con mi madre, a lo mejor mi madre biológica, porque hablamos de sangre, pero a lo mejor otra figura femenina cubrió el rol que tuviera una madre, bueno, entonces la parte del nivel de apego lo tengo a lo mejor con una tía, con una abuela, entonces con una amiga incluso, entonces lo que hace realmente fuerte la pérdida es el nivel del apego, no tanto la cuestión solamente del lazo de sangre. Otra de las cosas que también influyen mucho, un factor determinante en la respuesta ante la pérdida, son las características de cómo murió la persona. Las muertes súbitas, a diferencia de las anticipadas por una enfermedad, no es que sean más dolorosas como con frecuencia se cree. Tampoco disponemos de un dolómetro para en este caso, decir cuál es más o no dolorosa. Lo que tiene la diferencia entre una pérdida, que en este caso fue de una muerte súbita o violenta, es el grado de impacto que tiene. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una pérdida que fue por una enfermedad degenerativa, crónica degenerativa, que ustedes como enfermeras saben que puede durar semanas, meses o incluso años, a la persona de alguna manera le dio cierto tiempo, que si bien es cierto, duele la pérdida que va a sufrir, pero de alguna manera se fue anticipando, se fue haciendo la idea de que esa persona estaba enferma y que de algún día pues iba a fallecer.
Pero cuando la muerte ocurre de manera inesperada, por ejemplo, un accidente automovilístico, un homicidio, obviamente que hacen que la pérdida sea, no es que sea más doloroso o menos, sino que es de mayor impacto y eso la hace más traumática que si tuviéramos un duelo anticipado por una enfermedad de tipo crónico, por ejemplo. ¿Hasta aquí vamos bien? Seguimos, por favor, Génesis. La personalidad, todos los seres humanos poseen personalidades, miedos y formas de reaccionar diferentes ante sucesos angustiantes. Cada duelo es único, así como su forma de recuperarse también lo es. En una familia, vamos a poner el ejemplo de que murió el padre de familia. Y digamos que tenemos cuatro hermanos y tenemos una esposa. Bueno, resulta ser que aunque la pérdida para estos 4 hermanos signifique el tutor de la familia, el padre, porque cada hijo lo vive de manera diferente. Porque está el hijo que se aísla y llora, porque está el hijo que verdaderamente no quiere ver a nadie, porque está el hijo que está deprimido, que no sale de casa, o porque otro pareciera más fuerte y resiliente, porque sencillamente reaccionamos a la pérdida exactamente como es nuestra propia personalidad. Entonces, no esperemos que el otro, el de enseguida, si estamos hablando de hermanos, por ejemplo, porque es un caso que se da con mucha frecuencia, que comparamos el duelo de uno y del otro con el nuestro. En consulta se escucha mucho que dice la gente, oye, es que mi hermana, yo no veo que llore, pareciera que ni siquiera quería a mi padre. No, no es que no llore porque no lo quiere, es que esa persona vive el duelo a su manera y de manera distinta. Y ojo, no es que a uno les duela más que al otro. Cada uno lo va a vivir de acuerdo a su propia personalidad, porque cada duelo es absolutamente personal y único. No hay 2 duelos iguales, aun cuando la pérdida sea la misma, cada persona lo va a vivir a su propio ritmo y a su propia personalidad. Jamás vamos a esperar que el otro reaccione como yo. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, otro factor que influye es la participación en el cuidado del familiar. Bueno, eso es en el caso, como les decía hace un momento, de que se presentara la situación por un fallecimiento, por una muerte anunciada, como una enfermedad tipo terminal, y si la persona estuvo enferma por semanas o meses antes de morir, el cuidador tuvo la oportunidad de acompañarlo y la relación, bueno, en este caso la reacción sea menos intensa de lo esperado, queda el sentimiento de satisfacción de haber cumplido, no de felicidad, pero de haber cumplido con haber cuidado a esa persona, de haber estado presente. Y aparte, muchos de los asuntos que se tenían como familia, muy posiblemente en este periodo, hayan sido resueltos. Quizás no se van a resolver todos, pero sí la gran mayoría o muchos dieron esa oportunidad, dieron esa pauta para a lo mejor entablar relaciones familiares, interpersonales que fuesen más profundas o los pendientes que la persona en su momento haya dejado. Obviamente eso va a hacer que cuando la persona se vaya, sí va a doler, por supuesto, va a doler la partida, pero se va a llevar de una manera más ligera por todo lo que sí se pudo lograr, a diferencia de cuando es una muerte inesperada, que quedan tantas preguntas en el camino o tantos pendientes que no se hicieron o no se dijeron. El duelo anticipado nos da esa facilidad de que sí podemos arreglar asuntos pendientes. Cuando hablamos de disponibilidad de recursos internos y externos para la recuperación de la pérdida, vamos a hablar de 2 tipos de recursos internos y externos. ¿A qué nos referimos? Los recursos internos pertenecen a nuestra propia personalidad, conocimiento, experiencia, edad, incluso el grado de religiosidad o de espiritualidad. Es decir, los recursos internos son nuestra propia personalidad, nosotros cómo somos, nuestro carácter. Hay personas que son más resilientes que otras y a veces es lo que les decía con relación al punto 3 de personalidad. No esperemos que todas las personas, hablando miembros de una familia, vayan a reaccionar de la misma manera que nosotros. Cada uno, de acuerdo a sus propios elementos, de acuerdo a su propia historia de vida, va a hacerle frente a la pérdida de un modo diferente. Externos, pues son aquellos que vienen de otros, sean personas, entidades o grupos. Aquí hacemos mucho hincapié en que lo más importante también es tener redes de apoyo. La red de apoyo principal debería ser la familia, que es quien tendría que servir de contención
para nuestro duelo. Cuando tenemos el caso de que realmente toda la familia se encuentre sumamente afectada por la pérdida, como psicólogos, como tanatólogos, la recomendación siempre va a ser que usted busque ayuda externa. Si no es con amigos cercanos, acérquese usted a grupos de apoyo. Aquí en Hermosillo hay varios grupos de apoyo que se dedican a acompañar a personas en procesos de duelo, para hacer más llevadera la pérdida. Y en verdad que les puedo compartir de primera mano que cuando el duelo es, es compartido, se siente menos. Es diluido el dolor porque el hecho de que lo expresemos, el hecho de que conozcamos nuestro sentir y le demos a esa pérdida un sentido, un significado y expresemos nuestras emociones y comprendamos nuestro duelo, lo vamos a llevar de una manera más sana. La siguiente, Génesis, por favor. ¿Qué esperar cuando una persona está en duelo? Pues comprender que el duelo es la respuesta natural a la pérdida. Decíamos, el duelo a menudo se piensa como emociones, soledad o tristeza. De hecho, el duelo es mucho más complejo. El duelo le afecta en todos los niveles, físico, emocional, cognitivo, social y espiritual. Influye en las formas en que uno piensa y en las formas en que uno se comporta, el doliente en todas las áreas. ¿Por qué afecta a nivel físico? La persona cuando está en un proceso de duelo, es muy común que asista a consulta cuando ya ha decidido pedir ayuda, porque dice que siempre está cansado, siempre está agotado. Obviamente que las emociones que esa persona trae consigo van a afectar directamente su sistema físico también, que se va a traducir no solamente en cansancio, también se va a traducir en migrañas, se va a traducir en dolores articulares y es una fatiga que pareciera crónica porque obviamente está tan afectada emocionalmente que todo eso lo somatizamos y se refleja directamente en lo físico, en lo cognitivo, porque generalmente estamos distraídos, podemos tener una dificultad grande para concentrarnos, porque a final de cuentas perdemos a nuestro ser querido y socialmente, que es la parte que sigue, se nos obliga a que tenemos que regresar en un lapso de pocos días a nuestra vida habitual. Y eso obviamente no estamos en condiciones de responder adecuadamente al ritmo de vida que llevamos porque el nivel de impacto sigue siendo demasiado fuerte, pero es parte de lo que tenemos que seguir avanzando. Entonces, por eso decimos que esperar es esperar todo esto que afecte todas las áreas de nuestra vida. Y los que estamos alrededor de una persona en duelo, cabe señalar pues que se requiere un acompañamiento, una guía absolutamente amorosa, empática, para comprender a la persona que está en un proceso de duelo. Como ahorita vamos a ver más adelante. Seguimos, Génesis, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Adelante, Génesis, por favor. La muerte de alguien importante en nuestra vida es un cambio y, por cierto, un cambio mayor. Algunas veces un cambio inesperado, como decíamos ahorita en el caso de la muerte que es tan violenta, pero al fin un cambio. Aun cuando sea doloroso, es una parte importante y necesaria en nuestro ser viviente. La muerte de alguien es una pérdida particularmente dolorosa, sobre todo si uno le tiene un profundo amor. Ante el dolor no podemos evitarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajarlo. Nosotros en tanatología somos partidarios de pensar cuando la gente dice, es que aprendemos a vivir con el dolor. Y es un dolor que aplasta, que aprendes a vivir siempre con eso. Nosotros pensamos que no. Cuando el duelo se trabaja, cuando el duelo se afronta, porque el duelo, les decía yo al principio de la charla, es un camino para transitarse. Imagínense que es un túnel tremendo que la vida nos puso allí, nos colocó quizás ante la encrucijada más dolorosa de nuestra vida y no hay manera de sacarle la vuelta, no hay manera de tomar un atajo, porque tarde que temprano, todo ese cúmulo de emociones que trae consigo la pérdida en algún momento van a salir a flote, van a salir a superficie
Entonces es muy importante que aprendamos a identificar cuáles van a ser esos momentos que vamos a vivir en nuestro duelo, obviamente, y cuáles van a ser las emociones en cada uno de esos momentos para entender que el duelo como tal, decíamos, es dolor, pero es un camino para transitarse, para caminarse, que con el tiempo se va a ver de una manera diferente. Adelante, Génesis. Vamos a ver aquí momentos y sentimientos en el duelo, más que etapas como tal, vamos a ver momentos y sentimientos en el duelo que se desprenden obviamente de lo que son las etapas del duelo, pero vamos a verlas de una manera más específicas y más detalladas en la realidad. Adelante, por favor. La primera es una etapa que le llamamos de shock, es decir, es lo que antes escuchábamos como negación. ¿Se acuerdan cuando antes hablaba la gente de las etapas del duelo y hablaba de la negación? Bueno, es un estado emocional de irrealidad y negación de lo sucedido. Es como una anestesia mental. Cuando nos dan la noticia de, de la pérdida de un ser querido, nuestra mente, nuestra psique es tan poderosa y es tan sabia que lo primero que decimos es, no, no es cierto, no sucedió. Nos negamos. Nuestra primera reacción es decir, no, no puede ser, lo vi esta mañana, lo vi ayer, estaba bien, estaba sano, más cuando fue una muerte inesperada. Es una etapa de total negación donde no podemos creer lo que nos están diciendo. ¿Por qué funciona como una anestesia mental? Porque precisamente es tan fuerte el impacto emocional que el negarlo funciona, imaginemos, como un amortiguador, en este caso, para que el golpe no sea tan fuerte. Nuestra mente necesita protegerse ante tanto dolor que viene de golpe, que por eso negamos y decimos que no sucedió. Es como una especie, les digo, de amortiguar ese impacto que viene y nos pega fuerte en todo nuestro ser, porque hablamos de la parte física, de la parte emocional, de la parte social, de la parte espiritual. Entonces nuestra mente se tiene que proteger y decimos, no, no sucedió, no, no pasó, y nos negamos a aceptar lo que ha pasado. Este sentimiento puede durar desde el mismo momento en que nos estamos enterando de la pérdida, hasta pueden ser días, semanas completas, en que la persona no sale todavía de ese impacto, de que no puede creer lo que está sucediendo. Hay personas que lo describen como una especie de un mal sueño, de una pesadilla, que nos dicen en consulta, es que yo siento que no pasó, siento que estoy dormido, siento que estoy en una pesadilla y que en cualquier momento voy a despertar y que esto no sucedió. Sigue siendo tan fuerte de aceptar esto que nuestra mente se protege de esa manera. No, no hablemos y ni le digamos a la persona cosas como, es que lo tienes que aceptar, es demasiado pronto para hablar de una cosa como esta. Entendamos que es tan fuerte que es una manera de protegerse. El tiempo en que dure este momento, este sentimiento en el duelo, va a variar de diversos factores, como decíamos ahorita. El tipo de pérdida, el apego que teníamos con esa persona y obviamente la forma también en que la persona murió. ¿Alguna sugerencia tanatológica para este momento del duelo? Permitirnos estar en duelo, dejar que las emociones y sentimientos se manifiesten. En esta etapa, en este momento del duelo, las emociones son súper, súper intensas y dolorosas. Es muy normal que usted vea personas, o sea, estamos hablando de las primeras semanas del duelo cuando llegamos a este punto. Las personas usted las encuentre en verdaderas crisis. Se requiere muchísima, muchísima comprensión, muchísima empatía de parte nuestra para comprender la nueva realidad que esa persona está viviendo. La persona está viviendo una realidad que no conocía, que no sabe y obviamente que le duele. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Comentarios, Sí, preguntas? muy bien, gracias. Bueno, seguimos entonces. Gracias. Siguiente, Génesis, por favor. Bueno, depresión y angustia. La depresión inicia reactivamente, sentimos derrumbado todo lo vivido. La angustia por el futuro y la sensación de soledad son intensas. La importancia del rol familiar. Hablamos en esta etapa de un tipo de depresión que se llama depresión reactiva, es decir,
en reacción a, obviamente en reacción a la pérdida. Son los sentimientos de frustración, de profunda tristeza, porque la persona ya no está. Sucede esto, cuando han pasado, por ejemplo, varias semanas o los primeros 6, 7 meses, pues toda la gente regresó a su vida normal desde prácticamente desde que la persona falleció, que fue sepultada o haya sido cremada, como sea, y las personas regresan a sus actividades normales, pero resulta ser que la persona, que el doliente en este caso, que perdió a su ser querido, eh, eh, pasan las semanas y pasan los meses y los que estamos afuera creemos que pasan 6 o 7 meses y va a estar mejor. Oye, pues ya pasaron 7 meses, yo creo que ya debe de estar mejor, ¿no? Es lo que nosotros pensamos, porque como no conocemos de duelo, creemos que la persona pues ya va a estar más recuperada. Y la gente viene y dice, es que cada día estoy peor, cada día me duele más. Han pasado 6, 7, 8 meses y yo siento que me estoy volviendo loca. ¿Han escuchado gente que es así? Los que estamos afuera, creemos que porque pasaron meses la persona va a estar muy recuperada. Y quien lo está viviendo dice todo lo contrario. Cada vez me siento peor. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque al principio, cuando hablamos del momento anterior, de la parte del shock, vivíamos en un mundo que era irreal porque nos negábamos a aceptar que realmente había sucedido la pérdida. Porque siempre en la mente del doliente está una leve esperanza de que no sucedió y de que va a despertar de ese mal sueño. Pero conforme las semanas van caminando, las semanas van avanzando, nos damos cuenta que la pérdida sí fue real. Entonces esto no es un sueño. Entonces mamá, papá, esposo, hijo, no va a abrir esa puerta, ya no va a llegar otra vez. Sí sucedió. Y entonces llega el impacto como tal de la pérdida de que sí fue real, de que sí sucedió y de que esa persona no va a regresar. Por eso esta etapa es de tanta angustia, porque dice, es que lo extraño más que nunca. Sí, porque la parte de la negación terminó y le da paso entonces al dolor de la ausencia. Por eso es que sentimos esa depresión y esa angustia tan fuerte, tan vivida. Al sentir tristeza, déjala salir. Si el estado de tristeza es discapacitante por más de 3 meses, se sugiere la ayuda de un profesional. Decíamos buscar redes de apoyo, familia, amigos, grupos de duelo, etc. Seguimos, por favor, Génesis. Rabia generalmente deriva de la impotencia ante la forma en que se presentó la pérdida, que creemos que fue injusta. En cualquier situación es un sentimiento, generalmente pensamos que fue injusta porque nunca estamos listos para perder a un ser querido. Cualquier situación que haya sido, ya sea por enfermedad, y culpamos a todo el mundo. Si fue por una enfermedad, fue ¿por qué no pudo obtener la salud? ¿Por qué no pudo ser sano? Si hicimos todo lo que se requería, o peor aún, si murió de una muerte violenta, inesperada, también nos parece injusto. Y no son la cantidad de años, ¿saben? Porque hay gente que dice, es que murió muy joven, eso es lo que me llena de rabia. Pero vean también cuando muere un adulto mayor, también nos duele. Decimos, es que todavía le faltaban años. Nunca van a ser suficientes los años. Así fueran 10, 20, 50, 90 años, nunca serán suficientes. Y siempre va a haber esa parte de la rabia de no tenerle a esa persona. A final de cuentas, la rabia no es otra cosa que un miedo encubierto. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el control porque no tenemos a esa persona y porque sabemos, estamos experimentando en esta parte del camino lo dolorosa que es la vida de no tener esa persona. Expresa el coraje. Nosotros como tanatólogos sugerimos expresar el coraje de manera que puedas liberar, a final de cuentas, esa energía contenida hasta ese momento. Gritamos, lloramos, rompemos papeles, golpear una almohada, obviamente sin lastimarnos. Algunas sugerencias que tenemos ahí, las artes marciales, el boxeo, como una técnica, una sugerencia para que la persona canalice todo ese coraje de una manera en que pueda sacarlo, pero sin lastimarse. Y obviamente sin lastimar a los demás. Seguimos, por favor. El sentimiento de culpa es frecuente, no pasa en todos los casos, pero es frecuente. Es frecuente que el sobreviviente sienta culpa por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Ustedes lo vivieron, ahora sí que no solamente en COVID, cuando las personas, en este caso, no llevaban a los familiares al hospital,
porque, bueno, pensaban que a lo mejor era un resfriado y al final de cuentas resultó ser algo más grave y la gente se culpaba porque dejó al familiar, al paciente en casa y se culpó por lo que no hizo, pero también resulta de que si lo llevó y murió en hospital, también se culpó de eso, porque no debía haberlo llevado al hospital, porque terminó enfermándose más, se contagió más, etc., etc. Entonces, generalmente ese sentimiento se presenta así, se presenta por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Así se carga un dolor, no solamente la pérdida, sino que también nos echamos a cuestas la responsabilidad de algo que obviamente no dependía de nosotros, que es en este caso algo que es totalmente innecesario y falso. Son una de las cosas y de las compuertas que más trabajamos en terapia, porque cuando la persona se libera de sus culpas, de que no fue culpable de la muerte de esa persona, de ese ser querido, se ve un panorama diferente. ¿Qué sugerimos? Cortar ese sentimiento que es falso y que es irreal. Actuaste de la manera como lo hiciste porque no tenías otras opciones o porque creíste que en ese momento era lo mejor que podíamos hacer. No te atormentes con algo que no provocaste. No somos culpables y la muerte está fuera de nuestro control. Siguiente, Génesis, por favor. Perdón y ajuste del yo. Bueno, es el antídoto contra el sentimiento de la culpa. Les decía hace un momento que cuando en terapia nos hacemos conscientes de que nosotros no tenemos como seres humanos, no tenemos ningún control sobre la muerte, empezamos a perdonarnos a nosotros mismos. No solamente a lo externo, a lo que pudo haber sido, si fue Dios, si fue el médico, si fue la misma enfermedad, si fue el que atropelló a mi hijo, lo que haya sido. También nosotros necesitamos ser conscientes de que el hecho de que yo le haya regalado el auto al hijo que perdí y que se estrelló y que se mató, bueno, yo se lo regalé, pero no sabía yo que él iba a morir de esa manera. Entonces, cuando yo empiezo a quitar esos sentimientos que no son reales y no son sanos, empezamos a seguir, vamos transitando, vamos caminando, empezamos a ver el duelo de una manera diferente. Vamos a trabajar, sí, con el dolor. Ya tenemos suficiente con el dolor de la pérdida como para seguir arrastrando algo que no nos corresponde, como es la culpa. Es el perdón, es a nosotros mismos en primer lugar, para iniciar un reencuentro con una paz que tanta falta nos hace y para ir sanando poco a poco nuestro duelo. Comprender que el perdón es un acto de voluntad, es una elección que es deliberada y que obviamente es plenamente consciente. Adelante, Génesis. Aceptación y vida. Bueno, aceptar la muerte como parte de nuestra existencia y finitud, fuera de rencores. Sabemos que existen designios fuera de nuestro entendimiento, caminos que son marcados y que pues nos cuesta entender. El mundo ha seguido girando, los recuerdos ahora son más intensos y en el amor y menos en el dolor. Vamos caminando para reajustarnos de una manera más sana y adecuada con la vida. Obviamente, hablar de aceptación no es hablar de resignación, porque cuando llegamos a este punto hay gente que me dice, ¿sabes qué? Es que yo nunca lo voy a aceptar y tengo que vivir resignado por esto que estoy viviendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre resignación y aceptación? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan uno y el otro? ¿Qué es resignación? Yo siento, perdón, Ajá. yo siento que reasignación es pues entender que no está en mí hacer algún acto, algo para que mejore la salud de esa persona. Y pues Sí. en base a eso lo acepto, me resigno a que nada más tengo que dejar que pasen las cosas. ¿Recuerdan cuando, muchas gracias, Rosy, recuerdan cuando antes, bueno, y ahorita ya no se escucha mucho, pero anteriormente, generaciones atrás, cuando íbamos a un funeral y dábamos el pésame, le decíamos a la persona resignación? ¿Cuántos son de mi generación o escucharon eso que decíamos resignación? Y porque era lo que nos habían enseñado, era lo que habíamos aprendido. Y resulta ser que cuando hablamos de resignación, estamos hablando de una conducta absolutamente pasiva.
en el sentido de que resignación es equivalente a decir, bueno, es lo que me tocó vivir, vivo con eso y aprendo a vivir con eso y nada más. Es una actitud absolutamente pasiva que no lleva a nada y que nos estanque en el dolor. La aceptación no es que nos haga feliz que haya sucedido lo que pasó. La aceptación implica que entiendo qué sucedió, lo trabajo, aprendí a identificar las emociones de las que ahorita vamos a hablar y aprendo a reajustar mi vida sin esa persona, porque no la tengo físicamente, pero aprendemos a tenerla de otras maneras, de otras formas. Y llega un momento tal en que el dolor deja de tener peso, un peso aplastante como lo tiene al principio del duelo, porque entendemos que a final de cuentas el amor es más grande. Y la aceptación implica también comprender y agradecer. Llega un momento tal en que crecemos tanto en nuestro duelo, que llega un momento tal en que comprendemos y damos gracias por el tiempo vivido. Ya no nos enfocamos en los años que esa persona no vivió o los que debería haber vivido según nuestras propias percepciones de la vida y del mundo. Ya no nos enfocamos en lo que no vivió. Agradecemos el tiempo que sí lo tuvimos. Esa es la diferencia cuando hablamos de resignación y que hablamos de aceptación. ¿Correcto? Seguimos, por favor, Génesis. Bueno, también comprender que este último momento del duelo puede presentarse hasta el final del primer año, que es el más difícil. En tanatología creemos que un duelo normal puede durar de 2 a 3 años. Atrévete a vivir después, a aprender a vivir después de esto. Claro que va a dejar una cicatriz, pero ahora el recuerdo y el amor por el ser querido serán más importantes que el dolor. Quiero enfocarme mucho en el primer año para ver cómo lo vivimos, que es la siguiente diapositiva, por favor. Adelante, Génesis. Consideraciones prácticas para el duelo. El primer año vamos a ver cómo se vive, qué pasa durante el primer año de duelo. Adelante, por favor. Es el periodo más difícil. ¿Por qué es tan difícil? Vamos a ver qué dice el primer año de duelo. Adelante, por favor. Será el más difícil ya que pasarán las fechas y eventos vividos por primera vez sin la persona amada. Es decir, aquí vienen las fechas especiales, viene el primer aniversario sin esa persona, viene el primer día de las madres, el primer cumpleaños, la primera Navidad. Todo es el año de las primeras veces. Entonces, por eso lo hace tan difícil y tan complicado, porque obviamente va a ser inevitable recordar, es que el año pasado estaba en mi cumpleaños, es que el año pasado estaba en su cumpleaños, es que todo es el año de las primeras veces, por eso lo hace tan difícil. Sobre los comentarios de otras personas, ¿a cuántos nos han dicho, échale ganas, échale ganas? Dice el doctor Raúl Martín Cabañas, pionero de la tanatología en Sonora, en su libro La guía emergente para el duelo, cuando habla de esta parte, cuando la gente nos dice en un duelo, échale ganas, y él nos dice que le digamos a la gente. ¿Y dónde los venden, no? ¿Dónde las venden? Porque no es cuestión de echarle ganas, no es cuestión de que si alguien, igual puede ser con un comentario bien intencionado, que nos diga que le eche ganas. No, no se trata de echarle ganas, estamos en un proceso de readaptación de nuestra vida, porque nuestra vida cambió por completo. Entonces es mucho más de solamente echarle ganas para seguir adelante. Se requiere todo un trabajo, de preferencia terapéutico, de apoyo, de comprensión de la etapa en la que estamos atravesando, de este proceso que estamos atravesando más bien. Hablar también de que tenemos que sortear con las críticas. El amor no se mide en la cantidad de lágrimas o la ropa que usas. Parece que no lo quería porque se ve tranquilo. Es decir, cuando hay ocasiones en las que la gente ya espera vernos bien o por el contrario, nos ve, digamos, funcionales, regresamos a nuestras labores, vamos a trabajar y la gente nos ve bien, pero solamente nosotros que vimos el proceso, que vimos el duelo, sabemos cómo nos sentimos. Parece que no lo quería, dice, se ve tan tranquilo, o ya no se usa que usa la gente el luto, ¿verdad? Antes se usaba mucho, pero ahora no, pero críticas como eso, entonces la gente que llega a terapia y dice, es que me dicen que me ven muy fuerte, pero apenas yo sé lo que traigo. En efecto, dice, y me desmorona más que me digan que me parece que me veo fuerte, porque no lo soy. A veces una persona en duelo, ¿saben qué necesita? Necesita que
alguien se acerque y solamente le diga, si no, usted no sabe lo que es vivir un duelo, tan fácil como decir, imagino que debe ser difícil. A veces esa frase tan sencilla y tan pequeña puede ser, en este caso, la llavecita que abra para que esa persona pueda hablar de lo que está sintiendo. Qué difícil debe ser. Suficiente para que usted diga eso, para que le dé permiso a esa persona de que hable de cómo se siente. No decirle que fuerte se ve, que le echa ganas. No es lo que una persona no lo necesita. ¿De acuerdo? En las primeras semanas de ahora, ¿qué hago? Es normal no tener ganas de hacer nada. Puedes intentar realizar acciones para sobrellevar estos momentos. Era lo que decíamos hace un momento sobre la cuestión de que lo emocional pesa tanto que se ve directamente afectado en lo físico. Entonces, por eso esa sensación de cansancio, de fatiga extrema, de tener ganas de no hacer nada. Y sabe usted, eso es perfectamente normal y sano. Así que si alguien en duelo le dice que no tiene ganas de salir, que no tiene ganas de hacer nada, seamos empáticos, seamos comprensivos y dejemos que la persona no haga nada. Ya tendrá la fuerza necesaria en su momento, pero si en este momento, estamos hablando del primer año del proceso de duelo, la persona le dice que no tiene ganas de hacer nada, no lo lleve usted a querer distraerse para que esté mejor, sugiérale, pero si la persona le dice que no tiene ganas, no hay que insistir. Ella estará lista cuando tenga que ser. ¿De acuerdo? Seguimos. Génesis, por favor. El adaptarnos al duelo implica una nueva identidad. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué significa eso de una nueva identidad? Significa que antes de la pérdida yo era la esposa de, no era mismo pasar de ser la esposa de a ser la viuda de, o yo era la hija de, o la mamá de. Nos enfrentamos a una pérdida intangible de no tener esa persona, de no sentir, de no disfrutarlo, de no observarlo, y obviamente a la expectativa que teníamos de sueños que ya no se van a poder compartir. Ya no vamos a ver a nuestros hijos crecer. Ya, en el caso de enseguida con esa imagen de un anillo allí de casados, cuando una persona perdió a su pareja, se pierden obviamente los sueños que se tenían compartidos, el proyecto de vida que se tenían juntos, se pierde lo cotidiano del día a día, tan sencillo, tan fácil como levantarse en las mañanas y compartir el desayuno, las actividades de la casa, el plan de todos los días, todo eso se pierde. Se pierde todo lo que esa persona era en mi vida a partir de todas esas actividades que hacíamos en conjunto. La vida cambia y cambia radicalmente. Adelante, Génesis, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? Muchachos, ¿alguien quiere comentar algo? Está bien, vamos bien. Gracias. Vamos bien, de acuerdo. Consideraciones prácticas, por favor, Génesis. El dolor en ti y el dolor en la familia, el dolor es total, es real, es personal y extremadamente intenso. Cada persona, aunque sea de la misma familia, decíamos hace ratito, lo vive diferente. ¿Cómo ayudar a los niños? El apoyo deberá otorgarse en un lenguaje sencillo y apropiado para su edad. Crear un espacio seguro. ¿Qué es esto de un espacio seguro? ¿Y a qué se refiere cómo ayudamos a los niños? Los niños son muy inteligentes y los niños, más allá de lo que siempre hemos escuchado de que son unas esponjitas y de que todo están observando, de que todo están aprendiendo, cuando en la familia fallece una persona, la familia es un sistema, vamos a ubicarlo así, como un sistema como tal. Y cuando un miembro de la familia muere, obviamente todo el sistema, todo el engranaje, pues obviamente que se ve alterado. El niño no es una parte ajena a ese engranaje, el niño es parte de ese engranaje. ¿Y qué sucede? Que queremos ocultarle las cosas. Los niños son inteligentes y obviamente son tan perceptivos que se da cuenta cuando mamá o cuando papá o cuando cualquier otra persona de la familia está en duelo. ¿Por qué? Porque más allá de que obviamente no vea a esa persona que ya falleció, llámese un hermano, llámese los abuelos, cualquier miembro de la familia que resulte significativo, generalmente los adultos lo que hacemos
es que escondemos nuestras emociones y decimos, es que yo tengo que estar bien por mis hijos y mis hijos no me pueden ver llorando. Y yo le pregunto a usted, ¿y por qué no? ¿Qué tal que el niño también quiere llorar, pero no le damos permiso porque si usted no llora, pues el niño tampoco? Entonces el niño se da cuenta de que algo está mal. Nosotros tenemos que estar disponibles aún en medio del dolor, permítame que se lo diga, para entender y comprender que el niño a su manera también vive un duelo. Es muy importante que cuando hablemos al niño de la muerte, de lo que sucedió, lo hagamos dependiendo de la edad cronológica del niño. Este va a ser el primer factor determinante para saber qué vamos a decir y qué no vamos a decirle al niño. Siempre todo girará en torno a su edad cronológica y obviamente su nivel de maduración. No es lo mismo el concepto de la muerte que tiene un niño de 3 o 4 o 5 años que está en una etapa preoperacional de su desarrollo cognitivo, que en ese caso el pensamiento mágico es lo que en este caso caracteriza al niño. El niño puede llegar a pensar que él tuvo la culpa. El niño puede llegar a pensar que el abuelito que un día lo regañó y después se cayó y murió, que fue él el que tuvo el que tuvo que ver allí para que la persona no estuviera. Y el niño puede interpretar, o más bien, puede confundir la realidad con la fantasía. Por eso es muy importante dar respuestas a los niños certeras, precisas, sencillas y adecuadas a su nivel de maduración. Una cosa muy importante al momento de hablarle al niño sobre muerte es que usted lo haga siempre al nivel incluso físico del niño. Es decir, usted póngase al nivel del niño. Si el niño está de esa estatura, usted póngase o siéntese frente al niño de tal manera que quede frente a frente, para que el niño le vea a los ojos. Y al niño usted le va a decir, porque al niño lo que le interesa es algo muy importante, más allá de qué va a pasar con la persona que falleció. Al niño le interesa saber qué va a pasar con él, porque obviamente el mundo también cambió. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque yo veo que mamá está ausente, yo veo que papá está ausente. Entonces, no me hacen caso. ¿Qué va a pasar conmigo? Al niño le interesa saber eso. El niño, más si son niños pequeños, como decía yo, 3, 4, 5, 6 años, que el niño es egocéntrico en esa edad, el niño necesita saber que él va a seguir teniendo un hogar seguro en casa. Eso es lo que hablamos de crear un espacio seguro, de decirle, sí, en efecto, tu abuelita, tu abuelito falleció, ya no estará con nosotros, pero tú vas a estar bien, tienes a mamá, tienes a papá, tienes hermanos, dependiendo del núcleo familiar que el niño tenga, y tú vas a estar bien, tú vas a estar seguro para que el niño se sienta confiado. Eso es algo muy importante. A eso nos referimos con crear un espacio seguro. Al niño le interesa saber qué va a suceder con él. Y como adultos tenemos la responsabilidad de seguir creando y de transmitirle, porque sabemos que va a estar seguro el niño, pero no basta con que vaya a estarlo. Necesitamos decírselo para que él se encuentre seguro y tranquilo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, la parte de las decisiones importantes era las 7. Bueno, si quieres quédate allí. Hablamos de que en el primer año de duelo, usted no toma decisiones trascendentales. Es decir, el primer año de duelo no cambie quizás de trabajo, eh, no se case si tenía planes de casarse, o no se divorcie, o no cambie de residencia. Decisiones que van a trastocar y van a cambiar su vida. No tenemos la cabeza lo suficientemente clara para tomar decisiones que sean tan importantes y tan trascendentes. A menos de que usted ya de alguna forma con antelación ya tenga ese proyecto avanzado, adelante. Pero si no tome decisiones por tomarlas de manera precipitada. Hasta que ya ha pasado este tiempo, su mente se encuentra un poco más despejada para tomar decisiones más claras. ¿Qué hacer con los objetos de la persona fallecida? Es una pregunta que siempre sale en terapia, pues conservar los objetos personales de ser querido intactos son cosas que ayudan a procesar el duelo a unos, pero que causan angustia a todos. Cuando hablamos de un duelo, decíamos hace rato, no hay dos duelos iguales. Habrá personas a las que en este caso les haga bien tener intacto a lo mejor las cosas de la persona que falleció, porque así se sienten bien. Y otros que en cuanto la persona fallece, empiezan a regalar o empiezan a deshacerse de los objetos del ser querido. ¿Quién está bien y quién está mal? Déjeme decirle que ninguno está bien y ninguno está mal. Son decisiones que se toman simplemente
porque en el duelo vamos a hacer lo que en este caso, ¿qué nos hace sentir? Es decir, si yo le digo a una viuda, ¿quieres quedarte? Porque me dice, ¿qué hago con las cosas de mi esposo? Las quiero tener en su closet, las quiero conservar. ¿Eso te hace sentir bien? Sí. Adelante. Entonces que las cosas se queden así. Habrá otra persona que diga, es que yo no las quiero tener ahí porque me hace daño tenerlas, verlas. Entonces, si no te hace bien tenerlas y decides entonces donarlas o regalarlas, va a ser decisión de cada quien. Es una decisión estrictamente personal. Lo que sí hay que considerar que mantener las cosas intactas por mucho tiempo, por años, entonces ya vamos a hablar de una situación que ya sería un duelo complicado porque hablamos de cómo momificar el duelo y eso es algo que no deseamos llegar a ese punto. Estamos hablando ahorita de condiciones de un duelo que sería normal. Sugerencias, por favor, Génesis. Adelante, Génesis. Génesis, adelante. Les decía que desprenderse de las cosas hasta pasado el primer trimestre y donarlo como un acto de caridad si es que usted está listo para deshacerse de las cosas. Recuerde hacer un cierre simbólico en cada desprendimiento y conservar pues el valor emocional del vínculo que tenía con ese objeto. Usted es quien decide hasta cuándo permanece con las cosas en casa. Lo mismo sucede también con las cenizas, porque es un tema que también nos preguntan mucho. La cronología del duelo, bueno, aunque por sí mismo el tiempo no cura nada, porque escuchamos, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura todo. Lo que cura el duelo es lo que hacemos con ese tiempo. Lo ejemplifico con esa imagen que es tan simple, tan sencilla. No es el tiempo que cura. Allí tenemos un individuo al inicio de su duelo que no hizo nada, pero en cambio el que sembró, el que hizo algo con su duelo, con su dolor, lo trabajó, es la persona que en este caso estamos hablando de superar el duelo y llegar a una sanación verdadera de sus sentimientos. Entonces, no es el tiempo por sí solo lo que va a curar, sino lo que hacemos en ese tiempo. ¿De acuerdo? Es como si fuera una bicicleta, yo la puedo tener allí, pero si no me subo y empiezo a andar, pues la bicicleta no me va a llevar a ningún lado. No es la bicicleta la que me va a llevar si la tengo detenida, sino que yo empiece a mover, empiece a caminar, empiece a hacer algo para moverme de donde estoy. Eso es lo que va a hacer la diferencia, no el tiempo en sí mismo. ¿De acuerdo? Adelante, Génesis, por favor. Fechas significativas, decíamos hace rato, ¿cómo vivirlas? Adelante, Génesis. La vida pues está llena de días especiales, tanto en relación con otras personas como de manera pues colectiva. Decíamos el Día de la Madre, Padre, el Día del Amor, Día de Difuntos, días de Pascua, las reuniones familiares anuales, aniversarios, cumpleaños, la fecha y la hora del fallecimiento y otras fechas conmemorativas, fin de año, Navidad. Estas suelen ser las fechas más complicadas de sobrellevar el primer año, porque les decía, todos son primeras veces, todo es la primera vez. Entonces, podemos prepararnos desde días antes si queremos vivir estas fechas acompañados. Yo siempre voy a apostarle a que usted, y si tiene alguien que atraviesa un duelo, lo haga a través de un acompañamiento tanatológico. Si no, recuerda también su red de apoyo. Decíamos, la familia, los amigos, los grupos, no sé si usted tiene grupos sociales, grupos religiosos, sus compañeros de trabajo, su red de apoyo, la gente cercana que es significativa para usted, si usted decide que lo acompañe en esas fechas o lo quiere vivir en un ambiente más íntimo, familiar, también se vale. Usted es el que va a marcar la pauta para saber cómo vivir estas fechas. Adelante, por favor. ¿Qué tanto usted quiere hacer ese día? ¿Cuánto es capaz de tolerar? ¿Y qué tanto rechaza? ¿Y qué no desea hacer? Voy a ponerles un ejemplo, por ejemplo, en Navidad. Es una fecha que, aparte de que no nos falta tanto para llegar, es una de las épocas más complicadas del año. De que hay gente que dice, es que yo no quiero recibir gente en casa, o le tengo miedo a la fecha en particular, porque el año pasado estaba mi ser querido. ¿Qué tengo que hacer? Me ha tocado gente, hay personas que no quieren tener a nadie en casa el 25 de diciembre, el 24 de diciembre en Navidad y optan por esas fechas solamente estar la familia, el núcleo familiar pequeño, chiquito, y en todo caso, cuando vienen familiares o gente que viene de fuera,
deciden celebrar como si fuese una especie de Navidad anticipada para que en esas fechas no recibir personas, también se vale. Usted es el que va a decidir, o si por el contrario quiere hacer en su casa un ritual de una cena especial en el cual se recuerde ese ser querido. Hay gente que en esa silla vacía que ocupaba mamá, que ocupaba papá, se coloca la fotografía de la persona y es una manera de sentirle cerca, también se vale. Por eso decíamos que es una cuestión, que es un plan que se hace con anticipación y se decide entre los miembros de la familia qué es lo que van a hacer para que en conjunto sea una decisión que pues que la mayoría, si no, va a ser imposible que todos estén de acuerdo, pero que la mayoría estén en consenso para llevarlo de la mejor manera posible. Seguimos, por favor. Génesis, seguimos, por favor. Aquí les dejo algunas sugerencias para hacer los días especiales. Si quieren, le pueden guardar allí para que les sirva de guía. Preparar una comida especial, invitar a la familia, amigos cercanos, lo que cada quien decida hacer. O permanecerse activo, si quieren ir a la iglesia, si quiere usted adornar o no adornar la casa, en fin. Hay gente que me dice que el día del cumpleaños o de la fecha en que dice el primer día de la eternidad de mi ser querido, porque hay personas que se expresan tan bellamente de la fecha del fallecimiento, que ese día preparan a lo mejor un pastel o un postre especial que le gustaba a la persona. Y eso le hace sentir bien porque hace sentir cerca a la persona que se fue. Si a usted eso le hace sentir bien, adelante. Todas son sugerencias, no es que usted las tenga que hacer. Cada familia encontrará sus propios rituales y sus formas de hacer las cosas, pero estas solamente son sugerencias. ¿De acuerdo? Seguimos, por favor. Esta fotografía se las comparto porque el señor de la esquina superior izquierda, bueno, ellos dos son yerno y son suegros. Y el señor falleció y él en vida le gustaba mucho Superman. Entonces, el primer aniversario del fallecimiento de esta persona, la familia se reunió y se reunieron así, de la manera como a él le gustaba, con playeras así en honor a Superman, bueno, honor a la persona, pero con el logotipo de Superman. No sé si usted alcanza a leer la frase que dice detrás de la playera. Dice, el amor le gana al dolor. La familia decidió hacer esta especie de un pequeño homenaje y honrar a ese ser querido que le gustaba ese personaje. No es que usted lo tenga que hacer, le digo, solamente son experiencias que han atravesado otras personas y que les han ayudado a aliviar un poquito su dolor, que también se pueden tomar como ejemplos de lo que se puede hacer en estos primeros aniversarios. Adelante, por favor. ¿Qué se puede hacer? Pues comprender que el duelo, decíamos, a manera de síntesis, es un proceso de cicatrización paulatina, lenta, una serie de pasos o acciones. Vuelvo a lo mismo. El duelo no es un asunto estático, no es un asunto donde nos vamos a llegar a quedar y a no hacer nada. El duelo es, decía al principio, es para transitarse, es para caminar. Vamos a hacer pasos o acciones que en este caso nos ayuden no solamente a llegar a la aceptación, porque no se trata de llegar a una aceptación porque sea una resignación, sino a una verdadera sanación. Cuando hablamos de una sanación de nuestro duelo, es cuando la aceptación se ve de una manera diferente. Es decir, ¿qué se requiere? Se requiere de nosotros una actitud proactiva. No me voy a quedar en el mismo sitio. Voy a transitar, voy a caminar y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Seguimos, por favor, Génesis. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien, muchachos? Primero, entender que el objetivo, cuando hablamos de duelo, el objetivo no es que duela menos, el objetivo es que vivas ese dolor, que reconozcamos el dolor y manifestar el dolor con honestidad y con dignidad. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de nuestras emociones, es vivir las emociones cualquiera que éstas sean. Enojo, desesperación, ansiedad, angustia, furia, resentimiento. Reconocer que estoy en duelo y ese soy yo estando en duelo.
Si tiene ganas, le decía hace rato, de llorar o de gritar o de lo que usted quiera. Muy importante entender, las emociones no son malas ni son buenas, sencillamente son. Porque hay gente que dice, es que no quiero llorar, o nos han enseñado que estar enojados, cuando hablamos de la rabia, de la angustia, de la furia, es malo. Bueno, no, las emociones no son malas. Lo que tenemos que hacer es aprender a conocerlas, a identificarlas y obviamente a canalizarlas. Jamás debemos permitir que se queden dentro de nosotros. El duelo se vive, como decíamos, como una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque la gente dice, y sucede con frecuencia, es que, mira, hay días, dice, en que estoy muy bien, hago mis cosas, sigo con mi trabajo, mi familia, una vida funcional, y de repente estaba trabajando y de la nada se me vino un pensamiento de mi ser querido, escuché una canción, algo pasó, cualquier estímulo que usted desee. Y sentí que se me vino una ola gigantesca de tristeza y tuve que correr a llorar al baño para que nadie me viera. Muchas personas que están en duelo atraviesan esas situaciones y llegan a terapia desesperados porque dicen, oye, Eli ya llevaba 6, 7, 8 meses, un año, así, que estaba relativamente bien y a la menor provocación que fue este estímulo de escuchar una canción, me derrumbé y me vine abajo. Me retrasé en mi duelo, dice la gente, me retrasé en mi duelo. Voy para atrás. Es muy común que diga la gente, voy para atrás. No vamos para atrás. Esto es una montaña rusa. El duelo no es un camino que se tenga que vivir en una línea recta. El duelo es así, sube y baja, sube y baja. Y de repente que sientes que vas caminando por la orilla de la playa en aparente calma y puede venir una ola y te tumba. Y es normal. Esas emociones que vengan y que vayan, que vengan y que vayan, porque nuestra psique, nuestra alma, nuestra vida completa se está reajustando, se está readaptando a esta nueva vida sin esa persona. Entonces es normal que esas emociones aparezcan así y pareciera que se salen de control. Siempre están allí, nos están esperando, pero es importante saber identificarlas, no negarlas. No es, les decía, no es que duela menos. El objetivo es que las conocemos y las trabajamos y no las dejamos que se queden allí. Lo importante, aparte de identificarlas y trabajarlas, obviamente es expresarlas. Seguimos, por favor. Génesis. El camino hacia la sanación. ¿Cómo llegamos al camino hacia la sanación? Bueno, sobrevivir al duelo no significa que no eches de menos a quien murió. Esta persona estará en nuestra vida por siempre, pero su papel dentro de nosotros debe cambiar. Uno puede continuar amándola o amándolo, pero este amor eventualmente llegará a ser una parte diferente y sana de nuestras vidas, porque, porque ya nos aferramos a que va a entrar por esa puerta. Es comprender que la persona está, pero de manera diferente, de manera distinta. A eso hablamos, a eso nos referimos cuando hablamos de un amor eventual que llegará a ser una parte diferente y sana de nuestras vidas. Yo siempre le digo a la gente algo que a mí me parece verdaderamente muy, muy bello. Y se trata de esto. La gente dice, es que ya hace un año que no está y lo sigo amando a mi ser querido, incluso sienten que lo amas más. Estoy mal. No, no estamos mal. Y yo siempre le digo, ¿sabes qué? Te felicito porque eso es el amor verdadero. No precisamos de la presencia física para amar a esa persona. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Génesis, alguien levantó la mano. ¿Le puedes dar, por favor, la oportunidad? Samson, Respecto, bueno, adelante. Sí, adelante, Samson. soy Rosy Grijalva. Hola, Eh, Rosy. yo perdí a mi esposo hace 3 años, 9 meses. Y Ajá, respecto a lo que usted está diciendo ahorita, yo lo digo, eh, el amor por él está transformado. O sea, mi dolor ajá. poco a poco se ha ido transformando y estoy en terapia, así como dice usted. Hay veces que los días son más cortos, hay veces que pueden pasar 2 meses y no voy a terapia, pero respecto a lo que dice, yo lo digo, yo me siento más enamorada, yo veo una foto de él y hay veces que siento hasta, me emociono de verlo, mi amor con él se transformó, o sea,
Sí. Ahorita estoy en un lugar de tranquilidad y paz, pero sí lo extraño y mucho lo Ajá, extraño respecto a los días que son especiales como el cumpleaños. Mi ajá, cumpleaños es diferente ahora porque él ya no está, ajá. pero trato de fluir en él y me llamó la atención eso que usted dice, yo me siento más enamorada. Sí, yo me siento más enamorada y hasta su plano, el donde él está, yo sigo enamorada de él. Rosy, yo te comparto la misma experiencia. Yo perdí a mi esposo hace 2 años, 8 meses, precisamente también. Y al decirte lo que dije ahorita de que de esa parte de que yo felicito mucho a mis pacientes cuando me dicen que aman, así como tú, que te felicito, Rosy, porque no precisas de la presencia física de la persona para seguirla amando, y eso es extraordinario. Es una de las cosas que enseñamos en terapia, de las cosas que la pérdida no nos puede quitar. ¿Sabes qué no nos puede quitar? No nos puede quitar la capacidad de amar, de seguir amando, la capacidad de seguirte sorprendiendo por la vida, la capacidad de seguir tomando decisiones en tu vida. Son de las cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y como dices tú, el dolor se va transformando, por supuesto que sí, porque no duele igual que lo que pasó hace 3 años, 8 meses, cuando perdiste a tu esposo, ahorita, y te paras en el camino, Rosy, de lo que decía yo, pararte frente al duelo es eso, es un camino, es un túnel gigante, grande, que no le vas a poder sacar la vuelta porque tienes que transitarlo. Pero te das cuenta que no estás en la puerta de ese camino. Has caminado y has caminado mucho. Yo te escucho hablar. Evidentemente has trabajado tu velo. Lo que decía hace rato de la imagen, ¿te acuerdas que no era el tiempo, sino lo que hacíamos con el tiempo? Esa terapia, ese acompañamiento, esa red de apoyo que seguramente has tenido, te han ayudado a ver las cosas de una manera diferente. No es que deje de doler, es que duele diferente. No es lo mismo, muchachos, entender el duelo como si fuera, al principio es como una herida física, y ustedes que son enfermeras son más expertas que yo en esto. Es una herida física, que si la herida física no se atiende a tiempo, ¿qué puede suceder? Ustedes son las expertas. ¿Qué sucede si no se atiende a una herida física, sangrando, así que nadie la atendió? ¿Qué Hemorragia o sucede? la muerte. Hemorragia o la muerte, o se infecta o lo que ustedes quieran y manden, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si a esa herida física vamos a darle cuidado, vamos a darle amor, vamos a darle medicamentos, vamos a darle paciencia? Obviamente la herida va a ir sanando de una manera diferente, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo con lo emocional. Esa herida física, un día va a tener una cicatriz y nos vamos a acordar que allí estuvo, que ahí tuvimos una herida, pero la cicatriz duele diferente a que si tenemos la herida física sangrando. Es lo mismo con una herida emocional. La terapia, las redes de apoyo, lo que hagamos, el amor, la paciencia que nos tengamos en ese tiempo, es lo que va a hacer la diferencia para que esa herida se pase de ser precisamente una herida al rojo vivo para convertirse en una cicatriz. Nos va a recordar que estuvo allí, sí, pero duele de manera diferente. Rosy, muchísimas gracias. Sí, yo también sé lo que es seguirse enamorada de esa persona, llamarlo de una manera diferente, sana también, pero a final de cuentas también se convierte en tu motivación del día a día y entiendes y comprendes que ahora vives tu vida como un homenaje para esa persona. Sí es. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosy, gracias. Seguimos, por favor. Ya casi vamos a terminar, no se me vayan a dormir. Cosas o frases que sí me han ayudado en mi proceso de duelo. ¿Qué sí les ha ayudado? A ver, compártanme. ¿Qué sí me ha ayudado en mi proceso de duelo? Por ejemplo, les voy a decir, hablar, sencillamente. Si usted no puede tomarse el tiempo, las condiciones para asistir a un proceso de acompañamiento tanatológico, el ir con una persona de su confianza, simplemente las mujeres que nos encanta platicar, expresar, el hecho de hablar ya sana, el sabernos escuchados, el sabernos abrazados, amados, apapachados, eso claro que ayuda. Entonces, situaciones como esas son las que vamos a ir buscando en el camino. ¿Saben? Una de las tareas que yo siempre dejo principales en el duelo es el amor. Es amar a los que nos rodean, pero también dejarnos amar a nosotros. Nos han enseñado a cuidar a los otros, si somos mamás, si somos esposas, si somos hijas. Ante la pérdida, cuidamos a los otros y saben que se nos olvida la persona más importante. ¿Cuál es? Nosotros mismos. Entonces,
cosas que sí nos ayudan es amar a los demás, sí, pero también ponernos como una prioridad y amarnos a nosotras mismas. Adelante, Génesis, por favor. Génesis, ¿me ayudas, por favor? Perdón, en el chat están dejando algunos comentarios. A ver, los revisamos, por favor. ¿Me ayudas a revisarlos? A ver si hay preguntas, por favor. Comentarios. Dice Ana Lozada, a mí me ayudó mucho a hacer meditación y yoga. Laura Perfecto. Marina dice comprender y aceptar lo que siento. Excelente. Amor y cuidado. Aquí hay otras recomendaciones más. El mayor acto de amor que podemos tener hacia nosotros mismos y la forma mejor de honrar a la memoria de la persona fallecida es recordándole en el amor, en acciones de cuidado personal y de cuidado de sus seres queridos. A ver, así tan fácil como esto. La persona que falleció, que trascendió, nos amaba y nos cuidaba, ¿verdad? En este caso, Rosy, hablamos de tu esposo y del mío. Nos amaron y nos cuidaron. Entonces, ¿por qué no seguir con esa misma tarea que ellos hacían de amarnos y cuidarnos? Es una manera también de honrarles. Aparte de que, obviamente, las primeras beneficiadas en ese sentido somos nosotras, porque conservamos nuestra salud y seguimos siendo funcionales, pero también es una manera de honrar a quien se fue. Él nos amaba y nos cuidaba, hagamos lo mismo. Hay que buscar ayuda si te sientes solo y sin esperanza, poca intención de seguir adelante en este proceso que resulta así avasallante, esa es la palabra, porque a veces sentimos que nos supera. Es necesario recibir atención especializada en tanatología, terapias de acompañamiento tanatológico, grupos de apoyo para el duelo. Muchachos, muchachas, aquí en Hermosillo hay en promedio más de 10 grupos de apoyo para el duelo en las diferentes catedrales en la ciudad. Yo estoy en Funeraria San Martín, yo estoy como coordinador del grupo de duelo San Martín. Perdón, voy a hacer el anuncio por si alguien requiere en alguna ocasión. Estoy con muchísimo gusto atendiendo allí a personas en un grupo de duelo los días martes a las 7:30. Les puedo dejar los datos con Génesis, con Steffi, por si alguien o ustedes mismas requirieran este tipo de acompañamiento. Son grupos que son bellísimos, porque el común denominador de las personas que están allí es que todas están allí porque han tenido una pérdida significativa. Es gente que conoce el dolor, yo siempre digo en primera fila, que lo conoces como tú, Rosy, que lo conozco como yo, como muchos de los que estamos aquí. Entonces, es gente que comparte experiencias de vida. No estamos en ese grupo para compartir conceptos, sino mi propia experiencia de vida. ¿Qué he hecho yo para ir avanzando? ¿Qué me ha funcionado? A lo mejor puede que a ti te sirva algo de lo que a mí me haya funcionado, pero puede que otra persona tenga lo que a ti te sirva y sentimos el abrazo, la empatía del otro y obviamente que hace que esto sea más llevadero. Adelante, por favor, Génesis. Ya casi vamos a terminar. Es movernos desde el pasado, vivir en el presente y visualizar el futuro. Entender que los recuerdos ahora son no son un verdugo, son ahora nuestro mayor tesoro. El presente, sí, vivir el aquí, vivir el ahora y visualizar el futuro, porque claro que se puede volver a reencontrar las ganas de vivir. Adelante, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, la muerte es una herida, decíamos, psicológica seria y dolorosa. Su curación requiere de un cuidado tierno, amoroso, serenidad y tiempo. Con el tiempo volveremos a experimentar la alegría de vivir, aunque al principio del duelo parezca que estas son palabras que no tienen sentido, sí lo tienen. La relación emocional y espiritual permanecen. Esa persona, así tan fácil, ya está en nuestro código de vida. Entonces esa persona nunca se va. Adelante, Génesis, por favor. ¿De qué manera lo vamos a colocar? ¿Cómo colocamos a esa persona en esta nueva realidad? Entender que lo que construimos juntos nos ayudará a sostenernos en este proceso. Teníamos un proyecto de vida. Bueno, vamos a retomarlo y vamos a seguir adelante. Llámese hijos, llámese algún proyecto que sí tenían profesional, que tenían personal. Bueno, la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos es de una sola manera, viviendo. Vivir para honrarlos. A partir del segundo año, pues empezamos a caminar de nuevo en esta época de nuestra vida,
pues aprendemos a sostenernos, nos volvemos más autosuficientes y nos convertimos en una mejor persona. Fíjense qué curioso. Otra cosa que sucede ya para llegar al segundo año es que somos obviamente una persona distinta porque a estas alturas del partido hemos desarrollado capacidades o habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hay mujeres, pacientes que llegan y me dicen, no sabían conducir porque el esposo las traía para todos lados. Ah, pues aprendieron a conducir. Hay gente que dice, oye, ¿sabes que nunca había trabajado? Pero la situación amerita que yo salga de casa y trabaje. No sabía que podía hacer esto. Y empezamos a desarrollar cuestiones, habilidades que no sabíamos que estaban allí. Entonces, nos hacen restablecernos nuevas metas, nuevas aptitudes y obviamente nos convertimos en una persona diferente. Las expectativas ahora son más claras y los intereses pues son más extensos porque se amplía el horizonte. ¿Y sabes qué nos damos cuenta? Que aunque duela todavía, la vida no se acabó, la vida sigue y la tarea principal aquí va a ser, nos han dicho que todo tiene un sentido y hay gente que me dice, Eli, ¿cómo voy a encontrarle un sentido? ¿Cómo le dices a una mamá? ¿Cómo le dices a una esposa que tiene un sentido perder a un hijo, perder a un compañero de vida, perder a un padre que fue sustento? Como quizás la pérdida, ¿sabes qué? La pérdida en sí no tenga sentido. Lo que tiene sentido es lo que hacemos a partir de la pérdida. Eso es lo que tiene sentido. ¿De acuerdo? El medio para sanar será una elección absolutamente nuestra. Aprender a vivir después de un gran dolor. Me permite vivir desde el vacío de la pérdida para volver a reestructurar la vida. Adelante, Génesis, por favor. Decidimos convertir el dolor en arte. Adelante, por favor, a ver si se puede ver el video que tenemos ahí. Escúchenlo, por favor. Disculpa, no se escucha. ¿No se escucha? Estefi, entonces yo creo que lo vamos a brincar si no se escucha, para que no se nos robe el tiempo y luego se los paso con muchísimo gusto. Es un video bellísimo que habla de convertir el dolor en arte. Dibuje, pinte, cante, cree, lo que usted quiera. No tenemos que ser unos expertos en la materia. Se trata de canalizar todo lo que tenemos y hacer una versión maravillosa de lo que puede ser nuestro dolor. Hay gente que les digo, descubre habilidades y talentos que no sabía que tenía. Y si a usted le gusta cantar, cante. Si a usted le gusta escribir, escriba. Si a usted le gusta pintar, hágalo. Si le gusta cocinar, también lo hace y luego nos invita de pasada también. Pero el punto es en que de alguna manera esas emociones tomen una forma, tomen una estructura. Eso es hablar de convertir el dolor en arte. Cante, baila, crea. A final de cuentas, esto es vida. Y de eso se trata. Génesis, adelante, por favor. ¿Seguimos? Ya para terminar. Es que no se trata solamente de un nuevo camino. Se trata, adelante, de una nueva forma de caminar por la vida. Eso es el no se trata solamente de un camino. Es una nueva forma de caminar por la vida. Con esta frase me despido de ustedes. Termino esta plática. Quien quiera conocer el amor, jamás dejará de ser el amor. Nuestros seres queridos se fueron, pero viven en el amor. A final de cuentas, comprendemos que aunque el dolor es grande, es real, es auténtico y es inmenso. Yo siempre le digo a mis pacientes, el dolor es tremendamente fuerte, sí. Parece que nos rebasa y nos tumba, sí. Pero por muy grande que sea el dolor, siempre el amor será mayor, el amor será más grande. Y es que no pretendo quitarte el dolor, pretendo que nosotros nos hagamos más grandes. Tenemos una vida y es una vida para honrar a quien se fue. Ese es el verdadero camino, la verdadera intención, la verdadera meta de atravesar un proceso de duelo. Claro, esto es mucho más grande, es mucho más complejo. Se los quise resumir lo más que me fue posible, pero es entender y resumir todo en esa frase. Por muy grande que sea el dolor, el amor siempre será mayor.
Y con eso termino. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario para cerrar la sesión. Pues muy interesante la información, muy emotiva. Y pues yo nada más comparto en que pues todo lo que usted dijo me pasó, ¿no? Ahora que tengo un año y cachito que mi mamá falleció, yo Ajá. sabía que estaba mal, no le podían dar tratamiento, pero no iba a mejorar nada, entonces decidí no dárselo. Ella Ajá. platicó conmigo, no le dimos nada, yo sabía que iba a fallecer tarde o temprano, tratamos de tenerla lo mejor que se pudo en este momento y cuando falleció, pues yo estaba aquí, ella estaba en México, pues tuve que ir pues casi corriendo, ¿no? Para allá porque pues no la alcancé al final de todo, pero yo sé que no sufrió, que se fue tranquila, que yo hice todo lo que estuvo pues ahora sí que en mi área, en mi tiempo para poderle dar lo mejor. Ella sabe que está bien y ese día yo no lloré, no Ajá. lloré, ¿no? Entonces mis hermanos se me quedaban viendo y así como que qué rara esta, ¿no? O a lo mejor no tiene sentimiento porque relativamente siempre he sido muy dura, pero después pasaron como 2 días y me enfermé, fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo supongo que fue por lo mismo. Y ya después me regresé yo para acá, pues mi familia es de México y saqué todas sus cosas, todo lo saqué y lo regalé a una vecina que se querían mucho, ¿no? Ujú. Y he pasado el duelo y ahora yo la recuerdo el 2 de noviembre en un altar de Ajá. muertos y es todo. Y yo creo que me ha ido bien. Muchas Yo creo gracias. que lo más importante ha sido la parte de que me encanta escucharte hablar y yo rescato mucho la parte de la satisfacción del deber cumplido, porque estuviste con ella hasta el último momento. Por eso esa reacción a lo mejor de tus hermanos de verte distinta, porque todos los asuntos que tuviste haber quedado pendiente con ella los resolviste y hasta el último momento de su vida estuviste a su lado. Y eso es un regalo de la vida, que la vida te haya dado esa oportunidad de que no la perdiste de una manera trágica ni violenta. La vida te dio ese regalo de que hasta el último momento estuviste allí para abrazarla, para consolarla, para cuidarla, y eso se agradece mucho en la vida. Muchísimas gracias. Génesis, aquí hay una pregunta de Irma Denia. Creo que lo difícil siempre es encontrar las palabras idóneas para decirle a quien pierde a alguien. ¿Cuáles serían algunas frases que nos recomiendas o qué palabras podemos decir? Supongo que se refiere cuando estamos dando algún doliente, algún acompañamiento. Pudiera ser, Irma, pienso que es por allí. Miren, voy a enfocarlo desde aquí. Es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Eh, Cuando usted va a un funeral, me dice la gente, Eli, ¿qué debo decir o qué debo hacer? Y nos han enseñado que políticamente correcto es quizás un abrazo sincero, emotivo y decimos, lo siento mucho. Y, y yo le digo, lo siente mucho porque es lo que nos han enseñado. Y no dudo que sí lo sintamos porque somos humanos y sentimos cierta empatía, pero realmente no tenemos la menor idea de lo que esa madre siente por haber perdido a su hijo. Pero, ¿qué le parece si para la próxima vez es una sugerencia que yo siempre les hago? Imagínese que para esa mamá que acaba de perder a su hijo, la vida se desquebrajó y se cayó en 1000 pedazos, imagínese. Y la vida ahora es un rompecabezas de las piezas que usted se puede imaginar, la cantidad que usted le quiera poner. Pero la vida se ve así. Entonces, cuando usted llega, en vez de decir una frase bonita o una frase que usted leyó en internet o alguna cosa que se le ocurrió, no diga quizás una frase, menos si comprendo tu dolor, no, quizás no lo comprendemos, nos imaginamos, pero no lo comprendemos. Entonces, en vez de una frase, ayudemos a esa persona a reconstruir ese rompecabezas. ¿Cómo? Si usted se acerca a esa mamá y le dice, yo soy compañera de Génesis, o de Juan, o de Pedro, o de quien haya sido la persona que falleció. Fíjese, señora, que él era el primero que llegaba al trabajo. Era la persona más alegre. Era la persona que siempre nos ayudaba. Era la persona que siempre tenía una sonrisa. Era la persona...
Si usted le da a esa mamá, a esa esposa, a ese hijo, y le habla de lo que fue esa persona, porque esa señora no sabía cómo era su hijo en el trabajo. Ella lo conocía a su hijo en casa. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sabía cómo era en el trabajo. Entonces, si usted le dice a esa señora, le comparte alguna experiencia que usted tuvo con esa persona va a hacer un clic. Porque cuando usted le dice una frase que escuchó por allá en alguna parte, le va a entrar por aquí, le va a entrar, salir por acá, porque la gente está en shock, decíamos al principio. La gente no sabe ni dónde está parada, de que el dolor es tan grande. Pero si usted le habla de su ser querido, su corazón, su mente, sus oídos se abren. Entonces va a voltear. Mi hijo era así, sí, su hijo era el primero en ayudar a los demás, su hijo era esto. Usted trae una pieza de ese rompecabezas que la persona no tiene y eso es con lo que la persona se va a quedar. Entonces, basta con dar un abrazo y que usted le regale a esa persona momentos que vivió con su ser querido. Eso es lo que se queda. No se quedan quizás las palabras en huecas. Regálele momentos que usted vivió con esa persona y esos son los que se quedan en el corazón. Irma, no sé si con eso contesto tu pregunta. Pregunta Noé Maldonado, me interesa un curso en tanatología, siempre me ha gustado. En la Asociación de Tanatología, Paliativa de Tanatología de Sonora, Noé, impartimos diplomados de tanatología. Tenemos los mejores ponentes hablando de tanatólogos que tenemos en el estado de Sonora. Es un diplomado que tiene una duración de 1 año con 2 meses, cordialmente invitado. Al final, si gustas, te doy los datos y te pongo en contacto con la coordinadora del grupo de diplomado en tanatología de Sonora. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Estoy viendo el chat a ver quién más tiene preguntas. Qué importante esto. Dice Alma López, de verdad qué interesante todo lo que comenta. Muchas veces pensamos que por ser profesional de la salud somos muy fuertes y creemos que podemos solas. Wow. El manejar las emociones, sin embargo, cosas tan sencillas te ayudan a aprender y canalizar ese sentimiento que guardamos y nos puede llevar a caminar y predominar en el amor por lo bonito que vivimos con esa persona o seres humanos que hemos partir, sean o no personas queridas. De los mejores temas que me han tocado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo me despido con una frase que me encanta y es que no hay manera más hermosa de honrar a los nuestros que vivir, no solo existir. Hagamos de nuestra vida un verdadero homenaje para ellos. Pues de mi parte es todo. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. Agradecemos la excelente presentación de la maestra Elizabeth Pasos Cárdenas. A continuación daré lectura de su constancia. El Colegio Sonorense de Enfermeras AC otorga la presente constancia a la maestra Lidia Elizabeth Pasos Cárdenas, quien participó como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema Aprendiendo a caminar en mi duelo, el cual se llevó a cabo el día 5 de agosto de 2025 en Hermosillo, Sonora, México. Firma nuestra presidenta, la doctora Karina Hernández Flores. Muchísimas gracias, Génesis. Muy amable. Agradecemos mucho. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan una excelente noche. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas Buenas gracias. noches. Bendiciones. En nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, les agradecemos a todos por su asistencia. Les recordamos que en el chat ya se encuentra el link de registro para aquellos que deseen obtener su constancia. Les agradecemos su tiempo e interés y les deseamos un bonito fin de semana. Muchísimas gracias a todos.